Dice Duque esta mañana que invita a todas sus fuerzas tradicionales de la política colombiana a hacer una gran alianza contra Petro. ¿Será contra el progresismo? Yo dije ahí, están asustados. Porque si tienen que juntarse todos contra mí, ¿será porque algo bueno estamos haciendo? Mucha gente se burlaba ante los primeros rumores de Vicky Dávila como candidata presidencial de la extrema derecha. Lo mismo pasó con Trump y con Milei. Y ahora mucha gente se escandaliza porque utiliza Semana como plataforma política. ¿Pero acaso no es lo que siempre han hecho? Los medios de comunicación siempre han sido vanguardia y retaguardia de intereses políticos, en nuestra época perversa también, del gran capital. La frase manida no deja de ser cierta. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. ¿Por qué creen que Jaime y Gabriel Gilinski compraron Semana? Tenían bien planeada su voracidad corporativa de los próximos años. En una entrevista, Gabriel confesó su intención de convertir Semana en el Fox News colombiano, el referente de la intoxicación masiva de ultraderecha. ¿Y por qué creen que Luis Carlos Sarmiento Angulo compró El Tiempo? Recuerdo la justificación que dio, porque sirve para defender la institucionalidad. Y sabemos muy bien qué significa la institucionalidad para los multimillonarios, la defensa y crecimiento de sus beneficios. Pero este fenómeno no es exclusivo de los últimos años de ultrafinanciarización capitalista. La actual Semana es una cloaca, pero la antigua Semana era una suerte de boletín oficial de la oligarquía. Todo lo dictaba el hijo y nieto de expresidentes, el patricio Felipe López. La clave son los dueños, pero hay que decir que los periodistas no son seres puros y angelicales en busca de la verdad. Esa lectura es perjudicial. Desde luego hay gente valiosa, periodistas de base que defienden los derechos humanos, pero están inscritos, como todos, en relaciones de poder. El mito del periodista como un cruzado de la información y la verdad es una patraña edulcorada. Nadie es apolítico ni acultural. Son trabajadores, responden a contextos, tienen sus ideologías y, como en todos los campos, ascienden los obedientes y los cómplices del status quo. De modo que Vicky Dávila no es una excepción, sino la regla. Sí, es grotesca, insultante, casi delirante, pero no es de ningún modo una anomalía, sino más bien una síntesis del mecanismo habitual. Y lo mismo aplica para Semana. Hacen lo de siempre, defienden sus intereses de clase. ¿Qué hacemos entonces? Creo que de nada sirve pedirles decencia a los mercenarios de los banqueros. De nada sirve pedirle que no mienta a quien está habituado a mentir. Necesitamos más medios y más periodistas radicalmente democráticos, es decir, periodistas al servicio de la gente común. Bueno, esto que parece escrito para España lo escribía el escritor colombiano Iván Olano Duque en la Red X hace solo unas semanas hablando de Colombia. ¡Cuánta razón tenía! Hoy en La Base hablamos de política colombiana. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levín e Ina Finogénova. Hoy en La Base hablamos de política colombiana, hablamos de los niveles de aceptación de las políticas de Gustavo Petro. Hoy tienes que contarnos una encuesta, ¿verdad, Paola? Sí, hoy vamos a tener una sección de datos muy dura de datos, con muchos números, que hablan un poco de cómo es esa fotografía ahora mismo de los afectos y desafectos en Colombia hacia los políticos, incluido sobre todo pues Petro. Manu Levín, cuéntanos si hoy vuelve a La Base la Ana Rosa colombiana. Hoy vuelve la periodista candidata Vicky Dávila. Vamos a ver, en primer lugar, los relatos mediáticos que se construyen para intentar darle la vuelta a estos datos de esta encuesta que nos va a contar Paola y para posicionar a la población en contra de las reformas de Petro. Y después vamos a ver el interesantísimo debate que está generando en Colombia el secreto a voces de que Vicky Dávila puede ser la candidata de la derecha para enfrentarse al petrismo. ¿Se imaginan de candidata Ana Rosa Quintana? Aquí sí, nos lo imaginamos, porque estudiamos mucho.
Ina Finogénova, ¿qué nos traes? Les traigo una noticia que tiene que ver con Colombia, aunque no directamente con esta encuesta, ni afortunadamente con Vicky Dávila, una sentencia a una multinacional bananera que financió al paramilitarismo. Vamos a hablar de eso. Hoy vamos a contar además con Sergio Pascual de la dirección de CELAC Data, que acaba de presentar en exclusiva esta encuesta tan interesante. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Compañera. Bueno, pues hoy vamos a hablar de números y a repasar los datos que arroja la encuesta de opinión sobre el panorama político y social de Colombia realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y que esta semana publicada y sacábamos aquí en Diario Red. La encuesta se ha realizado en todo el territorio nacional del país con una muestra recogida en 57 municipios de distinto tamaño, del entorno urbano y del rural, y se ha hecho a partir de entrevistas cara a cara, que son hasta un total de 2.036 a personas de distintas edades, género, estrato social, ingresos y procedencia. Para quien sea un poco friki de la estadística, que a mí siempre me gusta mirar estas cosas, hay que decir que el margen de error oscila entre el más menos 0,9% y el más menos 2,19% y que el intervalo de confianza es del 95%. Y ahora vamos a entrar un poco más al meollo. En esta encuesta, más de un tercio de la población, el 36,8%, afirma que su sensación al respecto de la situación actual de Colombia es de esperanza o confianza, frente a una cuarta parte que afirma sentir decepción o enojo y otra cuarta parte que lo que expresa es incertidumbre. Teniendo en cuenta que la opinión pública suele expresar bastante desidia o negatividad en las encuestas, que más de 1 de cada 3 personas en Colombia se muestren confiadas o esperanzadas no me parece un mal punto de partida, salvando las distancias. Pero para que nos hagamos una idea, aquí en España el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de mayo indicaba resultados justo a la inversa. Alrededor de un tercio de la población sentía desconfianza hacia la política y solo a una quinta parte de la gente, algo más, al 22%, lo que le suscitaba era interés. Confianza solo al 0% de la población y entusiasmo solo a un 1,5%. Sí, por lo que parece, ese dato en Colombia, que no está nada mal, tendría que ver con que la mayoría de la población, aunque piense que todavía queda mucho por hacer, se encuentra bastante alineada ideológicamente con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que todavía lleva algo menos de 2 años al frente del gobierno y al que en principio pues le quedaría aún la mitad del mandato todavía por delante. En este sentido, de entrada hay que señalar que Petro cuenta, según se infiere de los datos, con bastante buena valoración ciudadana, ¿verdad? Parece ser, de hecho, que sí. El 42,1% de las personas encuestadas han afirmado que la opinión que les merece el presidente es positiva. Y así a priori podría parecer otra vez que no lo es tanto porque más gente en realidad dice que es negativa. Pero esto hay que marcarlo también, como hemos hecho antes, ¿no? Si echamos un ojo a la valoración de la oposición, ese 42,1% se sitúa ya en una dimensión bastante más alta. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, y líder de la oposición, solo cuenta con una valoración positiva del 28% de las personas encuestadas, 14 puntos por debajo de Petro. Y la también uribista María Fernanda Cabal, que por cierto es amiga de Milei, al que ha expresado su apoyo explícitamente en varias ocasiones, y que aquí en España esta señora ha participado en mítines de Vox y ha hecho algún que otro viajecito para tejer alianzas con Rocío Monasterio y Germán Tech, pero también con el expresidente popular del gobierno, José María Aznar. Esta señora tiene apenas un 13,9% de valoración positiva. O sea, dice no conocerla el doble de gente que la valora en positivo. Y son 3,6 veces más las personas que le dan una valoración negativa que positiva. Y para la otra uribista del Partido Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, los datos tampoco son mucho mejores. El 38,4% de la gente la suspende y el 43,1% no la conoce. Bueno, y aparece aquí otra figura de la que os hablaba en el editorial, que aunque de momento no es una política como tal, sí es una de las principales responsables de muchos de los discursos mediáticos y políticos antipetristas. Redoble de tambores, Vicky Dávila, la directora de la revista Semana. A Dávila la valora negativamente el doble de personas que positivamente, un 47,6% frente a un 23,4%. Ahí lo llevas, Vicky Dávila, vas a tener que ponerte las pilas. Sí, por otro lado, fuera del arco más escorado a la derecha del que venimos hablando, quien sí recibe una valoración un poco más positiva dentro de la oposición, del 31,1%, es la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, aunque parece que poco a poco su popularidad está empezando a descender.
Y para terminar con este bloque de afectos y desafectos, cabe mencionar los resultados no demasiado a celebrar, tampoco atribuidos a la vicepresidenta de Petro, Francia Márquez, de quien 1 de cada 3 personas tienen una visión positiva, pero la mitad de la gente la tiene negativa, y los de María José Pizarro, de la que se dice será posiblemente la sucesora del actual presidente. En el caso de Pizarro, 4 de cada 10 personas en Colombia dicen no saber quién es, y las valoraciones positivas andan bastante empatadas con las negativas. Esto último podría llevarnos a pensar que, aunque Petro está mucho más fuerte de lo que los poderes mediáticos en Colombia y Vicky Dávila quieren hacernos creer, ahora el reto principal al que se enfrenta su coalición, el pacto histórico de cara a las próximas elecciones, es que esos apoyos no empiecen y acaben en Petro. Luego le vamos a preguntar a nuestro invitado cómo debemos interpretar ese desfase entre los valores que obtiene Petro y los que obtienen Márquez o Pizarro, que por una parte es lógico, pero por otra hablaría de que no hay a día de hoy una figura, digamos, con la dimensión de Petro, una dimensión comparable a Petro para ir a las siguientes elecciones como candidata del pacto histórico. Sí, luego le vamos a preguntar por este fenómeno a nuestro invitado, porque además, retomando lo que anticipaba al principio de la sección, parece que esa visión positiva de Petro no tiene que ver únicamente con una cuestión de hiperliderazgo bien recibido y adhesión a su persona en términos individuales. Para empezar, la coalición del pacto sería la candidatura a la que más personas se sienten cercanas, casi un cuarto de la población, 16 puntos por encima de la segunda base que ocupa el Centro Democrático, el partido de Uribe. Pero además los datos lo que dan a entender es precisamente que existe una alineación entre la opinión pública y las premisas ideológicas del partido petrista. Por ejemplo, casi la mitad de la población, un 48%, se muestra de acuerdo con la necesidad de reformar el sistema de salud y que el Estado intervenga a las EPS, las entidades promotoras de salud en Colombia. En materia laboral, hasta el 61,3% de la gente cree que es necesario llevar a cabo una reforma que mejore las condiciones de trabajo, frente a un escueto 25,1% que considera que eso podría ser perjudicial para el país. El apoyo a la justicia social en su máxima expresión se observa en que 2 de cada 3 personas están de acuerdo con que todos y todas las colombianas deberían tener derecho a una pensión en su vejez, independientemente de lo que hayan tributado y de si han podido tributar o no a lo largo de su vida. Solo 1 de cada 3 defienden que quien no haya podido contribuir no debería disfrutar de este derecho. En cuanto a las políticas verdes, los datos la verdad es que impresionan bastante para bien. La grandísima parte de la gente, el 63,7%, considera que es mejor reemplazar la explotación de petróleo y gas por energías renovables como la energía solar y la energía eólica. Y casi un 70% apoya que el Estado regule el precio de la energía eléctrica, aunque a las empresas no les guste y no estén de acuerdo. Eso sí, en estos 2 años que restan de gobierno, a Petro todavía le quedan muchas cosas por hacer, y lo bueno para él es que cuenta con ese apoyo mayoritario de gente que lo que siente en estos momentos pues es esperanza por esas reformas y confianza en su figura, algo que invita a mejorar los datos de evaluación de su gestión, que sin ser malos, como explicábamos, es muy raro que alguien que gobierna obtenga evaluaciones positivas próximas al 50%, aún hay margen para hacerlos mejorar, eso también es cierto. Sí, de momento en torno al 40%, que no está nada mal de la gente, cree que la gestión en general del país ha sido buena. La gestión de la economía anda también por ahí, el 39,5% también la considera buena. En lo que respecta a las políticas sociales de apoyo a las personas vulnerables, sube incluso un poco más, hasta el 42,9%. Y el oro en toda esta gestión se lo lleva en cuanto a la gestión de las tarifas de electricidad y combustibles, que le parece buena al 47,7% de la ciudadanía. Y bueno, esta es un poco la fotografía de Colombia que arroja esta encuesta de CELAC. Y para acabar la sección y dar paso a la de Manu, no quiero dejar pasar un último dato que no por ser el último es el menos relevante, sino al contrario, y es muy muy clave para poder determinar esa completa fotografía, ¿no? El 52,7% de la gente cree que se está orquestando un golpe blando contra Gustavo Petro para conseguir sacarlo del poder a través de la instrumentalización de los poderes mediáticos o judiciales, y cada vez es menos la gente que piensa que el presidente, cuando habla de todo esto, está exagerando. Así que ahí lo dejo. Pues muy bien dejado. Muchas gracias, compañera. Ese juego periodístico de tratar de atacar al alcalde como la pulga todo el tiempo, de atacar al presidente todo el tiempo, para que el presidente no piense, para que no tenga tiempo de actuar, para que las reformas no se hagan, para que se detenga el cambio. Trampa en la que no caigo.
Manu Levín, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. CELAC publica una encuesta con los datos que acabamos de exponer, que hablan de que el presidente Gustavo Petro mantiene la popularidad frente a todo el resto de figuras sobre las que también se preguntaba, y de que hay un apoyo mayoritario de los colombianos a sus reformas, y la principal oposición a su gobierno, que son los poderes mediáticos oligárquicos de Colombia, pues se ponen manos a la obra para construir otro relato, que es el mismo que llevan construyendo desde el principio, digan lo que digan las encuestas, y es el siguiente, que Petro está solo y encastillado y que el pueblo le da la espalda. Ayer, 18 de junio, Alfredo Serrano hace públicos los datos de la encuesta de CELAC, y ayer mismo, 18 de junio, salen titulares como este para bajarle el precio a los datos sobre la popularidad de Petro y sus reformas. Portafolio, reproduciendo una inocente nota de la agencia EFE. Gustavo Petro se raja en popularidad frente a los otros presidentes sudamericanos. Javier Milei de Argentina y Daniel Noboa de Ecuador son los mandatarios con los índices de favorabilidad más positivos en la región. Bueno, un mensaje, como decía, que viene siendo recurrente en realidad desde hace meses. Infobae, Gustavo Petro se rajó en encuesta que midió aprobación de la gestión de los presidentes de Latinoamérica. Ojo al dato, el presidente de la República salió mal librado en la medición que lidera el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un sorprendente 92% de popularidad. Otra de Infobae, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es uno de los más impopulares de Sudamérica. Nicolás Maduro le gana. La imagen del mandatario colombiano ha caído en favorabilidad tanto en Colombia como en toda Sudamérica. La Gaceta de la Iberosfera, Colombia 2023, los escándalos y la corrupción desploman la popularidad de Petro. Y vuelta a Colombia, El Tiempo, desaprobación del presidente Petro llega a 60% según Invamer Poll, decía en abril, insisto, el periódico El Tiempo. ¿Y por qué creen que Luis Carlos Sarmiento Angulo compró El Tiempo?, se preguntaba Luis Solano Duque en el hilo que citábamos al principio. Este titular podría ser una buena respuesta a esta pregunta. Noticias con datos retorcidos que no pretenden reflejar la opinión pública, sino por el contrario, construirla. Para eso se compró El Tiempo, quizá, ¿verdad? Construir la opinión pública tanto sobre la figura de Petro como sobre las reformas que planteó y que la oposición política, mediática y judicial en Colombia parece que no está dispuesta a dejar pasar. Por ejemplo, la reforma del sistema de salud, que como veíamos en la encuesta mantiene más apoyo que oposición popular, pero tiene un 40% de los encuestados en contra. Hace unos días, el propio Gustavo Petro y las cuentas del Pacto Histórico publicaron este vídeo que vamos a escuchar, que muestra el tratamiento mediático opuesto por parte de Noticias Caracol ante el mismo hecho cuando se trataba del presidente Santos y ahora cuando se trata del presidente Petro. Vamos a escucharlo. El anuncio de la EPS Sura derivó en reacciones de varios sectores. Para los gremios económicos, el sistema de salud está en crisis, mientras ASEMI señaló que estamos presenciando la destrucción del mayor avance social en la historia de Colombia. Última hora en Noticias Caracol. Mucha atención, el gobierno anunciará mañana una de las más duras decisiones para salvar el sistema de salud en el país. Será liquidada Saludcop. Y esto no se trata de una alerta, se trata de un parte de tranquilidad que entrega el gobierno nacional, porque aseguran que desde mañana las citas médicas, las cirugías programadas, toda la atención a los usuarios será completamente garantizada y se prestará en total normalidad. Caracol con Petro, sistema de salud en crisis, destrucción del mayor avance social de la historia de Colombia. Caracol con Santos, decisión para salvar el sistema de salud. No se trata de una alerta, sino de un mensaje de tranquilidad. La atención estará garantizada. Así es como se hace oposición desde el poder mediático contra las reformas por las que votaron millones de colombianos. Trabajan contra la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por su propio pueblo. Periodismo corrupto y antidemocrático. Así se las gastan estos paramilitares del periodismo en Colombia, periomilitares les podríamos llamar a partir de ahora, y además de dañar todo lo posible, con mentiras si es necesario, al presidente Petro y a su organización política y a su programa de transformaciones, la otra parte del trabajo de estos grandes demócratas, lo veníamos ya poniendo sobre la mesa, es construir una figura que lidere la oposición política al gobierno y que pueda potencialmente ser la candidata de la derecha colombiana en las elecciones de 2026, si es que a Petro le dejan gobernar hasta esa fecha. Y de entre todo el espectro del periomilitarismo colombiano, aquí en la base ya sabemos que sobresale una publicación en concreto, la revista Semana, propiedad de los banqueros Gilinski y dirigida por Vicky Dávila. El último candidato al que apoyó la revista Semana para enfrentarse a Petro en la segunda vuelta
vuelta de 2022, una vez el candidato uribista Fico Hernández quedó descalificado, fue a Rodolfo Hernández, pero bueno, les salió rana. ¿Cómo olvidar aquellas portadas de semana, verdad? Despegó Rodolfo, voy a arrasar con todos. Petro está asustado. Y la de la víspera de las elecciones. Elijan colombianos, ¿es guerrillero o ingeniero? ¿Cómo olvidarlas, verdad? Pero, como decía Ina, Rodolfo le salió rana, perdió las elecciones y la semana pasada fue condenado a más de 5 años de cárcel por corrupción. La revista Semana, por cierto, no ha publicado absolutamente nada al respecto. ¿Por qué será? Se ve que no es una noticia importante, ¿no? Y parece que el nuevo plan, como venimos diciendo, es construir como candidata para enfrentar al petrismo en las próximas elecciones a la propia directora de la revista Semana, Vicky Dávila. De hecho, la propia encuesta de CELA, lo veíamos antes, ya preguntaba en este sentido por Vicky Dávila como una potencial candidata a presidenta, con datos no demasiado buenos para ella, hay que decir, pero también con un notablemente menor rechazo que el que genera Uribe. Así que no es descabellado, por lo tanto, especialmente en los tiempos que vivimos, en los que los grandes medios de comunicación son los principales actores ideológicos y donde la frontera entre la política y periodismo sencillamente no existe, pues es bastante probable, no es descabellado, que veamos a Vicky Dávila enfrentándose en 2026 a la candidata del petrismo, porque recordemos que Petro en principio no se puede volver a presentar. Tremendo. Pase lo que pase, finalmente lo cierto es que la revista Semana, transformada en los últimos años en una especie de Fox News de Colombia, lleva tiempo siendo el mascarón de proa de la oposición a Petro. La revista convertida por los multimillonarios Gilinski en el escudo de la derecha colombiana, la calificaba el diario.es. Y lo mismo cabría decir de su directora, a quien no solo ya su propia revista, sino otros instrumentos del ecosistema mediático reaccionario en Colombia se afanan en convertir en presidenciable. Por ejemplo, Reacción Nacional, urgente. La periodista número 1 de Colombia, Vicky Dávila, acaba de confirmar que Petro planea un golpe y ruptura a las instituciones, que sigue siendo un guerrillero y que el país debe prepararse porque él quiere incendiarlo, con un montaje fotográfico que contrapone al presidente Petro con la candidata Vicky Dávila. Reacción Nacional, según ha investigado Julián Macías, es una cuenta de Twitter que se hace pasar por un medio de comunicación con supuesta sede en Japón y teléfono de Estados Unidos, pero que publica en español y apoya a Trump, Milei, Noboa, Abascal o Vicky Dávila, replicando todos sus bulos contra Petro. Efectivamente. Bueno, el caso es que todo esto de que Vicky Dávila podría ser la próxima candidata de la derecha en Colombia ya está dejando de ser un rumor y está empezando a ser un tema de conversación importante en Colombia. Y Dávila, por un lado, lo niega, o al menos no lo anuncia oficialmente todavía, pero por otro lado, abona esa hipótesis cada vez que abre la boca. Quiero que escuchemos algunos momentos de la intervención que hizo Dávila hace 12 días en un foro al que fue invitada por Asobancaria, una organización de la patronal financiera en Colombia, que está dando muchísimo que hablar allí por las cosas que dijo la directora de Semana y que, de hecho, lo decía antes, está generando un debate que aquí nos resulta muy interesante. Un debate sobre las fronteras entre la política y el periodismo y sobre si es honesto disfrazarse de periodista para hacer oposición, además teniendo una más que aparente agenda personal ahí, ¿no? Vicky Dávila y los 30 minutos que estremecieron al gobierno. En una conferencia magistral en la convención bancaria que se desarrolla en Cartagena, la periodista denunció una vez más la persecución del presidente a los medios y pidió la defensa de la democracia. Su intervención generó una especie de sala de crisis entre los miembros del gobierno que participaban en el evento. Esto publicó el digital El Colombiano el 9 de junio. Vamos a escuchar un fragmento de esta intervención. Vicky Dávila argumentando el papel que según ella le corresponde al periodismo y hablando claramente como una líder política. Colombia necesita empresas cada vez más comprometidas y más prósperas. Que nadie vuelva a sentir miedo de invertir en un país tan maravilloso como Colombia. Hoy vengo simplemente a compartirles mi visión del oficio y del país como directora de Semana, sin mayores pretensiones. El periodismo, obviamente, tiene una función primordial que consiste en informar. Pero, ante los retos globales y en un país como Colombia, esa función debe trascender hacia una defensa cerrada de la democracia, la libertad y las instituciones. El periodismo no puede ser silencioso ni acomodado o convenientemente prudente en tiempos turbulentos. Los periodistas y los medios tenemos una obligación moral con millones de colombianos, defenderlos, decir lo que ellos no pueden y estar siempre de su lado. Siempre he pensado
que los periodistas somos una especie de misioneros en busca de la verdad. Los periodistas tampoco nos debemos callar por miedo ni por amiguismos o ideologías. Colombia necesita periodistas y medios con posiciones claras. El periodismo tibio inevitablemente se convierte en cómplice. Esa es la vida del periodista. Hacer lo que le toca, no lo que le conviene. Es la paradoja de estar tan cerca del poder, pero tan distante de él. Los corruptos, los criminales y los politiqueros que solo atacan a la prensa como un mecanismo bajo de defensa, aunque sean culpables. Nos dicen mentirosos, neonazis, prepagos, hasta nos acusan de hacer montajes. Ese es el cinismo de la culpa, que el gobierno Petro no respeta a la prensa, nos llama mentirosos, nos hostiga en público con nombre propio y alimenta las bodegas de sus fanáticos, muchos con jugosos contratos en el gobierno. Ustedes, empresarios, banqueros, apoyen la prensa libre, defiendan la libertad de prensa, la libertad de expresión, defiendan la verdad. Es lo primero que se ve amenazado en gobiernos con características autoritarias. No soy opositora, soy periodista. No hago política con el periodismo. Eso sí, no pienso claudicar en mi obligación moral de defender la democracia, las instituciones, la verdad y la libertad. El periodo de Petro termina el 7 de agosto del 2026. Los colombianos deben votar bien por un gobierno responsable, sensato y decente. Desde aquí les digo a las fuerzas, solo cumplan la Constitución, el pueblo está con ustedes. Vini, Vidi, Vicky. Pues efectivamente la señora Dávila hablando ya como si fuera la líder de facto de la derecha política, trazando lo que parece un programa de gobierno y finalmente atreviéndose a arengar a las Fuerzas Armadas de Colombia para que defiendan la democracia. Traducción, para que se insubordinen al gobierno. Banqueros, apoyad a la prensa libre. Nada. Estoy aquí como directora de Semana, sin mayores pretensiones. No soy opositora, soy periodista. No hago política con el periodismo. No pienses en un elefante. El periodismo obviamente tiene una función primordial que consiste en informar, pero ante los retos globales y en un país como Colombia, esa función debe trascender hacia una defensa cerrada de la democracia, la libertad y las instituciones. Traducción, votadme de una vez, por favor. Nómbrenme candidata de una vez. En fin, solo es, ya lo habéis oído, una misionera en busca de la verdad que no hace política ni leches en vinagre. No hay que señalar a los misioneros porque es una ofensa a la democracia y a Dios. En fin, tremendo el nivel de cinismo de esta mujer, que por lo demás pues, nos regala la perorata habitual sobre que el malvado gobierno autoritario y comunista ataca a la prensa y a la democracia. Se ve que para esta gente democracia significa su derecho, el derecho de los banqueros como los Gilinski para mentir masivamente al pueblo, y se victimiza ante lo que califica como ejército de fanáticos que persigue a los periodistas críticos. Esto yo no sé de qué me suena tampoco por aquí. Nos llaman mentirosos, neonazis, vendidos, hasta nos acusan de hacer montajes, dice. Pues sí, Vicky, exactamente de eso se te acusa. Y tú misma lo demostraste en esa misma intervención. Vamos a escuchar a Vicky Dávila volviendo a difundir los mismos bulos de la revista Semana contra Petro en ese foro de ASO Bancaria para estupor general de los demócratas de Colombia. Hit número 1, el hijo de Petro y la financiación de la campaña. No era un chisme, no era una opinión. De inmediato supe que estaba frente a una historia irrefutable que el país tenía que conocer, pasara lo que pasara. Tuve 120 días para hacer verificaciones y las hice. Ya era marzo de 2023 y solo faltaba que ella accediera a darme la entrevista. A finales de febrero lo logré. Me contó con pruebas que Nicolás Petro, el hijo del presidente, había recibido, según ella, sumas millonarias y en efectivo para la campaña de su papá, procedentes de personas cuestionadas, entre otras, de un ex capo condenado por narcotráfico en Estados Unidos, Santander López Sierra, el hombre Malboro. Dai me entregó videos, una sábana de 1.600 páginas de chats entre ella y su exmarido Nicolás Petro, audios, recibos y toda clase de documentos. Según ella, Nicolás se apropió de ese dinero y lo almacenó con su ayuda en maletas y en una caja fuerte en su propia casa. Luego, además de toda clase de lujos y compras de artículos de marca, vino la compra de una casa, también millonaria y a nombre de un tercero, pero el negocio con la separación entre Nicolás y Dai se canceló. En fin,
Ahora comentamos. Hit número 2. Aquí Ina nos ha hablado de esto en detalle en alguna ocasión. El caso de la niñera de Laura Sarabia. Es que está todo inventado, ¿verdad? En mayo de 2023 también me llegó la historia de la ex niñera de Laura Sarabia, una mujer humilde que terminó revelándome en una entrevista que había sido sometida a un polígrafo irregular en un sótano, frente a Palacio, sola, sin orden judicial, sin abogado, como si fuera una funcionaria, como sospechosa de un robo doméstico en la casa de su jefa. De nuevo hicimos lo que tocaba, no lo que convenía, denunciamos. El escándalo derivó en que la Fiscalía también descubrió que Marelvis Mesa y otras personas fueron chuzadas. Hoy hay varios detenidos, imputados y acusados. Lamentablemente, el coronel Oscar Dávila, un testigo en esta trama, está muerto y la Fiscalía dice que se quitó la vida. Laura Sarabia está pendiente de la definición de su situación jurídica. Tras salir del gobierno en el escándalo, regresó con más poder. Es que es alucinante. ¿Cómo se puede permitir que esta señora autodenominada periodista y misionera, y cuyo papel, por lo tanto, supuestamente es informar, sea capaz de vertir toda clase de bulos en un foro como ese y hable como si fuera una jefa de Estado, incluso llegando a llamar a la insubordinación del ejército? Es tremendo el nivel de impunidad, ¿no? Y todavía se victimizan. Merece la pena escuchar, vamos a ir acabando, la respuesta que le dio en ese mismo foro, la aludida por este último bulo que hemos escuchado, lo de la niñera. Laura Sarabia, que desde febrero de este año es directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia y que le respondió lo siguiente. Lo único que diré es que la democracia se protege y se defiende cuando se respetan las instituciones. Creo que es inapropiado y sobre todo irrespetuoso exponer o debatir acusaciones o episodios que deben ser resueltos exclusivamente por el Poder Judicial, por lo cual no me voy a referir a ellos. Debilitamos la democracia cuando desinformamos o cuando asumimos roles que no nos corresponden. Mi llamado hoy a todos ustedes es a respetar las instituciones, a respetar la dignidad presidencial, a respetar el Congreso, el sector empresarial, el sector financiero y sobre todo el Poder Judicial, quien finalmente ellos son los que deben cumplir con su deber. Es importante que hablamos mucho de confianza, pero no se construye confianza si no hay respeto. Destruir es muy fácil, pero construir es lo difícil y se necesita altura para hacerlo. Es por eso que mi invitación hoy a todos ustedes es a construir. Y por eso hablemos realmente de lo que nos trajo aquí, de reactivación económica y de cómo llevar soluciones a los territorios. Debilitamos la democracia cuando desinformamos o cuando asumimos roles que no nos corresponden. Pues bravo por Laura Sarabia por mantener la templanza, que no era cosa fácil, y dar esa respuesta impecable ante los bulos de la periodista candidata Vicky Dávila. El caso es que, como os decía, esta intervención de Vicky Dávila en Asobancaria ha abonado la idea de que será candidata y ha generado todo un debate sobre si es legítimo ese doble juego, también entre los propios periodistas. Vamos a escuchar a una de ellas, Ana Cristina Restrepo, en Blue Radio. Una posición democrática, Camila, pero le voy a decir una cosa. La periodista candidata Vicky Dávila tiene todo el derecho, este es un país con libertad de expresión, de pararse y decir el discurso que quiera. Eso pues, o sea, si la invitan, pues, ¿para qué le invitan? Entonces, ahí es la pregunta. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, Asobancaria aquí, si hay que mirar a alguien es Asobancaria. Y Asobancaria, aquí no nos vamos a dar, pues, de inocentes. Si Asobancaria invitó a Vicky Dávila es a sabiendas de que ella está usando el periodismo como plataforma electoral, que está usando una de las revistas más importantes del país como plataforma electoral, a sabiendas de eso, y la llevan a hablar a Asobancaria y después, entonces, qué pena porque ella salió con eso. Vicky es así, o sea, Vicky Dávila es así y es indudable que iba a salir con algo, pues es decir, aquí dárselas de inocente de que ella salió con eso o que no pasó la USB temprano o lo que sea, pues porque aquí hay libertad de expresión, ella podía decir lo que quisiera, pero Asobancaria sabía muy bien lo que estaba haciendo, a quién estaba invitando y lo que iba a pasar ahí. Entonces, ahí lo que pasó era lo que ellos querían que pasara. Pero lo que yo no entiendo es algo. Ana Cristina menciona y dice, la candidata periodista. ¿Es que Vicky Dávila ya es candidata oficialmente?
No, ella no ha dicho, Gonzalo, y está muy bien que me haga la pregunta, ella no ha dicho oficialmente y ese es el problema. El gran problema es que ella no lo dice oficialmente. Ahí radica el gran problema, porque eso es, uno a través del lenguaje, uno construye mundos. Y ella, el mundo que está construyendo a través del lenguaje que ella está manejando en su discurso público, como el de Asabancaria, o a través de la revista y sus portadas, es el de una candidata. Y lo está haciendo en calidad de periodista. Entonces, por eso es tan importante que la periodista Vicky Dávila diga con claridad si es candidata o no, porque si es candidata, pues eso es deshonesto con sus lectores, porque está actuando como candidata bajo la ropa de periodista. Y si esto es un bluff, si esto es simplemente como un juego de opinión pública, pues peor de deshonesto. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, aquí hay que asumir una actitud frente a los lectores y decirles no, porque pues un periodista con propuestas económicas, Gonzalo. O sea, lo del 10-10-10 es una propuesta económica hecha por un periodista. De hecho, y no es un columnista opinando, perdón, Camila, no es un columnista opinando. Es una periodista que a través de una revista está lanzando una propuesta económica. Entonces, ahí hay que hacer claridad y por eso él llamaba a que haga claridad, porque o se es periodista o se es candidato. Pues clarísima, esta periodista calificando de deshonesto que Vicky Dávila diga que está informando y haciendo periodismo cuando lo que está haciendo es política partidaria, usando el periodismo como plataforma electoral y sobre todo con mentiras, muchas mentiras, que es el verdadero problema aquí, porque la mentira no es ni periodismo ni política, es corrupción. Y más allá de eso, la clave es lo que dice al principio. Es la patronal bancaria la que está impulsando a Vicky Dávila. De hecho, sus propios jefes, los Gilinski, dueños de la revista Semana, que son banqueros. No es una periodista, ni una mujer libre, como dice. Es un instrumento al servicio de la oligarquía, una empleada de los banqueros, de los verdaderos poderes de Colombia, que han demostrado una y otra vez durante décadas que están dispuestos a todo, por la vía que sea, para defender sus privilegios. Afortunadamente, viendo los datos de CELAC, ciudadanía en Colombia, al igual que en México, cada vez se cree menos las patrañas de los periomilitares como Vicky Dávila. Gracias, Manu. United Fruit Company es la misma empresa que ahora, como Chiquita Brands, pagando unos centavos de dólar por cada caja de banano, financió al paramilitarismo para asesinar al pueblo trabajador del Urabá. Y le dio un impulso a esa fuerza terrible, a esa fuerza depredadora y asesina que generó, en mi opinión, un genocidio en el país. Ina Finogénova, adelante. Buenas tardes. Las prácticas mafiosas de las multinacionales bananeras en Centroamérica y Sudamérica nos suenan a algo muy de principios o mediados del siglo pasado, ¿verdad? Bueno, acompáñenme a escuchar esta historia de hace tan solo algo más de una década para comprobar que en 100 años ha cambiado muy poca cosa. Así que vamos, Xavi. Ahora sí. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Hace unos días, un tribunal de Florida, en una sentencia histórica, condenó a la gigante bananera Chiquita Brands a pagar $38 millones a 8 víctimas del paramilitarismo en Colombia. ¿Por qué razón se le obliga a una frutera a pagar a víctimas de un conflicto armado? Bueno, pues porque se demostró que esa frutera financió a los sicarios vinculados en abusos contra los derechos humanos. El apoyo financiero de la multinacional Chiquita Brands a la unidad paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia se realizó entre los años 1997 y 2004, hace nada en términos históricos, en las subregiones colombianas del Urabá antioqueño y el Magdalena Medio. La multinacional evidentemente les pagó a los paracos para que mantuvieran el control en las zonas bananeras donde operaba Chiquita Brands, en un país asolado por décadas de un conflicto armado. Pero claro, ese dinero se utilizó para cometer asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas, entre otros crímenes de guerra. Es decir, contrataron a sicarios para que les cuidaran su negocio millonario, y lo que hicieran esos sicarios con los habitantes de la zona en sus ratos libres, pues ya era asunto de los propios sicarios. Por cierto, no es ninguna exageración decir que las Autodefensas Unidas de Colombia son la unidad paramilitar más siniestra de la historia de todo ese conflicto. La ONU les atribuyó el 80% de los asesinatos de civiles en el conflicto armado colombiano. Y según el Observatorio de Memoria del Conflicto, las autodefensas cometieron 4.000 masacres y mataron, atención, a unas 260.000 personas.
En estos últimos años, como resultado de la colaboración de su antiguo líder Salvatore Mancuso con la justicia colombiana, se conocieron más detalles sobre sus crímenes. Se descubrieron fosas comunes en Colombia y en Venezuela. Se supo que los paramilitares usaban hornos crematorios para deshacerse de los cuerpos y, sobre todo, se confirmó la connivencia y la colaboración entre las fuerzas públicas, la política y los paracos. Vamos, que los muchachos contratados por Chiquita Brands para cuidar del negocio estaban hasta la coronilla de sangre, pero ante todo el negocio, que por cierto prosperó bastante pese al control paramilitar en la zona en la que operaban. A principios de los años 2000, la filial colombiana de Chiquita Brands, Banadex, logró la operación más rentable a nivel internacional en una de las regiones más violentas, según la demanda. El precio de la rentabilidad fue algo alto para la gente que vivía en esa región. Eso sí, en un comunicado de prensa, la ONG Earth International, que denunció el caso en 2007, dijo que los más de 1,7 millones de dólares que Chiquita Brands pagó a los paramilitares contribuyeron a, y cito literalmente, sufrimientos y pérdidas indecibles, incluidas los brutales asesinatos de civiles inocentes. Cuando esa ONG demandó a la multinacional en 2007, Chiquita Brands hasta llegó a admitir que había pagado efectivamente a los paracos entre 1997 y 2004, confesión que le llevó a pagar 25 millones de dólares de sanción. Sin embargo, ese dinero no se destinó a la reparación de las víctimas. Pasaron 17 años y finalmente las 8 familias de las personas que fueron asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia en Urabá y Magdalena verán una compensación económica ahora. Una sentencia que fue calificada histórica para Estados Unidos porque se trata de la primera vez que un jurado de este país responsabiliza a una megacorporación norteamericana de abusos cometidos en otro país. 38 millones de dólares tendrán que pagar a las víctimas y para el negocio y el nivel de destrozo que debieron de hacer allí, pues me parece hasta poco. Sobre todo para el nivel del destrozo, porque el pacto de Chiquita Brands con el paramilitarismo fue más allá de la protección del negocio de la multinacional a cambio del dinero que luego se usó para cometer crímenes de guerra. Donde está el paramilitarismo, como sabemos, está el narco, así que la multinacional colaboró también con el transporte de la droga por Colombia en sus contenedores y en las cajas del banano. El informe final de la Comisión de la Verdad, hecho público en 2022 y que constituye el documento más amplio de los crímenes cometidos durante las décadas del conflicto armado, revela cómo la alianza entre bananeros y paramilitares facilitó la salida de estupefacientes del país. Recapitulemos. Una multinacional fundada en los Estados Unidos financió el paramilitarismo terrorista colombiano responsable de miles de masacres de civiles y también facilitó la salida de droga del país. Luego los culpables de que ciertos países de Centroamérica y América del Sur se hayan convertido en narcoautopistas son solamente los pandilleros y las guerrillas y tiene que venir Bukele, ¿verdad? Los Estados Unidos no tienen nada que ver. Efectivamente, además de facilitar la salida de la droga, Chiquita Brands ayudó a meter armas para las Autodefensas Unidas de Colombia. Un informe de la Organización de Estados Americanos de enero de 2003 habla sobre un cargamento de 3.000 fusiles y 2,5 millones de cartuchos que llegó en una docena de contenedores desde Nicaragua a través de uno de los puertos privados de Banadex, filial de la empresa estadounidense. Y cualquiera que no conozca el historial de esta siniestra multinacional se echará las manos a la cabeza. Están aquí para cultivar y vender plátanos y se dedican a financiar a grupos reconocidos como terroristas y facilitar el tráfico de drogas y de armas. Bueno, el caso es que llevan en ese tren de vida desde que fueron fundados a finales del siglo XIX. Chiquita Brands es heredera de la siniestra United Fruit Company, una corporación con vínculos en el estado profundo de Washington que en su momento recibió el apodo de El Pulpo Verde por lo lejos que llegaban sus tentáculos. Su paso por América Central marcó la historia de esa región. O. Henry fue el primero en acuñar la expresión República Bananera, que usó para referirse a ese modelo de Estado que propició United Fruit Company en los países centroamericanos. Allá donde iban terminaban teniendo más poder que los gobiernos locales y los ciudadanos. En las plantaciones de United Fruit trabajaban africanos traídos para ese fin como esclavos.
En Colombia contrataban a los habitantes locales, pero a través de intermediarios. Por supuesto, los trabajadores de sus plantaciones no tenían ni derechos, ni seguro médico, ni garantías de que su trabajo fuese a ser ni siquiera remunerado. En 1928, los trabajadores colombianos de los campos de banano comenzaron una gran huelga que movilizó a más de 30.000 personas. La multinacional puso fin a esa huelga convocando al Ejército Nacional Colombiano, que masacró a los huelguistas en un episodio que quedó grabado en la historia como la masacre de las bananeras. Según la versión oficial, mataron a 47 personas, que ya es decir, pero el número real parece incluso mucho mayor. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez habla, de hecho, aludiendo a ese episodio, de 3.000 personas asesinadas. En Guatemala estaban los de United Fruit Company directamente vinculados en el golpe contra Jacobo Arbenz. En su discurso de renuncia en 1954, el entonces presidente acusó directamente a esa compañía de obligarlo a dimitir, asusando el fantasma del comunismo. Escuchen. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala y en nombre de ellos es que tratan de ensangrentar aún más al país. Para contrarrestar la mala fama de United Fruit Company, Estados Unidos hasta grabó un documental con un nombre que habla por sí solo. ¿Por qué el Kremlin odia los bananos? Un nivel de sutileza el de la propaganda estadounidense durante la Guerra Fría que nunca deja de sorprenderte y maravillarte. Y un dato curioso de salseo: el productor de ese documental, Edmund Whitman, director de publicidad de United Fruit Company, era el marido de la secretaria personal del entonces presidente Dwight Eisenhower, nada menos. Sin duda, la empresa tenía excelentes conexiones al más alto nivel. El caso es que hace 70 años la explicación más fácil del descontento de los trabajadores por el maltrato al que se les sometía en las plantaciones centroamericanas era, como lo sigue siendo hoy, la nociva propaganda soviética y no unas condiciones a niveles prácticamente de esclavismo. Así que se trataba de realizar lo que hoy Ursula von der Leyen llamaría debunk, refutar la desinformación sobre el papel de la multinacional en esa región. Miren un trocito para confirmar qué poco ha cambiado esa política comunicativa desde entonces. Imaginen a esta gente con Twitter en los años 50. But the communists are having a difficult time indeed to infiltrate and control any of the republics of Central America. One reason is the church, with its Christian customs and traditions, which continues to be a strong bulwark against the growth of atheistic communism. And these countries have been vigorously expanding their educational systems and providing their young people with better school facilities. Local business leaders are creating new jobs that help raise the standard of living of the people of the tropics. Large amounts of private capital from the United States are being invested to build new industrial and agricultural enterprises which help to strengthen the economy of Central America. And therefore, the agents of international communism have selected the United Fruit Company as a prime target of attack. Qué malos los comunistas. Crean puestos de trabajo, infraestructuras, enseñan a la gente a trabajar, construyen casas, hospitales, escuelas e iglesias, por supuesto. ¡Qué maravilla de bananera!
Este documental se usó para justificar el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala, que fue el primero en Centroamérica en cuestionar el hecho de que la mayor parte de las tierras de su país fuesen propiedad de capitalistas de los Estados Unidos. Pagó por ello y lo pagó bien caro. Los años pasan, sin embargo, pero los métodos permanecen, especialmente en esta región. A finales del siglo XX, la United Fruit Company se sometió a un rebranding y cambió de nombre, pasando a llamarse Chiquita Brands. Los métodos, como bien dijiste, permanecieron. La prueba de ello es esta reciente condena por colaborar con el paramilitarismo. Piénsenlo bien cuando compren plátanos con la etiqueta Chiquita. Y como diría Isabel Díaz Ayuso, no olviden que a los Estados Unidos les encanta la fruta. Gracias, compañera. Pensar que el mercado que está hecho por la exclusión, el que tiene plata compra, el que tiene el dinero suficiente vende, va a garantizar un derecho universal que es para todo el mundo, esa es una ineficiencia preestablecida. La eficiencia es la construcción del Estado social de derecho y por tanto la justicia social. Y por tanto en la garantía de los derechos la universalidad del derecho debe ser garantizada. Bueno, hoy nos acompaña Sergio Pascual, de la dirección de CELAC Data. Sergio, muchísimas gracias por atender a la base. Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos y darnos un ratito en la base. Bueno, por los datos de la encuesta que habéis presentado y que publicamos ayer en Diario Red, parece muy probable que si Petro pudiera presentarse a una reelección, volvería a ser elegido presidente. La pregunta es, ¿podría ganar otro candidato, otra candidata, Mariajo Pizarro, como ha ocurrido, por ejemplo, con Sheinbaum en México? Bueno, lo primero es constatar el dato que das, ¿no? La imagen positiva de Petro da una cifra que es prácticamente exacta a la cifra de la gente que le votó en primera vuelta. Es decir, que aquellos que ya en aquel momento le confiaron su voto en primera vuelta son los mismos que apoyan el buen tino y el buen camino que está teniendo el gobierno de Petro. Cuando nos asomamos a las posibilidades que tendrían datos a derecha o izquierda, nos encontramos con que en la derecha los ratios de imagen son muy negativos para las distintas candidatas que están ensayando, ¿no? Desde Vicky Dávila a María Fernanda Cabal, pasando por Paloma Valencia y otras, ¿no? Todas tienen entre 20 y 40 puntos de saldo negativo de imagen. Y sin embargo, candidatas como María José Pizarro pues tienen un saldo prácticamente neutro, con niveles de desconocimiento todavía muy altos, lo cual es bastante inspirador de las posibilidades que tendría algún candidato o candidata que surja del pacto histórico para tener un buen resultado en las siguientes elecciones. Máxime cuando preguntados por la adhesión partidaria, los colombianos y colombianas dicen que el único partido que tiene adhesiones por encima del 20% es el pacto histórico. El resto, ninguno, llega ni siquiera al 10%. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar, hemos visto que esos datos de apoyo a Petro son muy claros, pero ¿qué es lo que se esconde detrás de los números? ¿Por qué hay ese apoyo popular tan masivo al presidente? Yo creo que fundamentalmente porque ha puesto encima de la mesa una batería de propuestas que sintonizan con las demandas del pueblo, de las demandas históricas del pueblo colombiano, ¿no? Cuando hay un 60% de la población que dice haga usted esa reforma pensional que hace unos días acaba de ser aprobada, ¿no? Y que era enormemente demandada por una población que vivía la vejez sin ningún tipo de apoyo del Estado, bueno, pues se encuentra con que el 60% de la población está diciendo me gusta lo que está poniendo Petro encima de la mesa. Ese mismo 60% está apoyando, bueno, pues iniciativas como la regulación del mercado eléctrico, ¿no? Que es una de las grandes demandas del pueblo colombiano. Y con cifras a lo mejor no tan apabullantes, pero sí en torno a, sí claramente, con cifras que respaldan la iniciativa de Petro, nos encontramos la intervención sobre el sistema sanitario de las EPS o alguna de las medidas que se están tomando para el control de los precios de los combustibles, por ejemplo. Así que Petro estaría acertando con la batería de medidas que ha puesto encima de la mesa y que claramente son las que estaba demandando el pueblo colombiano. Buenas tardes, Sergio. Un placer saludarte y tenerte en la base. ¿Cómo estás? Hablábamos... ¿Qué tal?
Hablábamos antes durante el programa, bueno, pues de la posibilidad de que Vicky Dávila, la directora de la revista Semana, sea la futura candidata que se enfrente al petrismo, y también del debate que eso está generando incluso entre el propio periodismo. Poníamos algún corte de Blue Radio donde otra periodista decía que no era honesto ese doble juego y que debería aclarar, digamos, cuál es su condición, si es una periodista o si es una candidata. Te quería preguntar por eso. En vuestra encuesta preguntáis ya por la valoración de Vicky Dávila como una figura política, lo cual ya es muy significativo. ¿Tú crees que vamos a ver finalmente a esta mujer siendo la candidata de la derecha? A mí también, bueno, se me escapan, digamos, elementos de la interna de ese espacio. ¿Crees que va a ser ella? ¿Crees que va a ser otra persona? ¿Cómo lo ves? Es difícil saberlo, primero porque todavía falta tiempo, ¿no?, para que lleguen las elecciones presidenciales, porque la interna de la derecha colombiana es compleja, ¿no? Particularmente, digamos, el sector santista y el sector uribista hace tiempo que se odian bastante intensamente y probablemente lo único que les une es el antipetrismo, y está por verse, ¿no?, si son capaces de llegar juntos al proceso electoral o no. No lo consiguieron en la anterior elección y quizá eso les lastró y les hizo llegar a la segunda vuelta con un candidato que era realmente esperpéntico, ¿no?, como era Rodolfo Hernández, ¿no? Vicky Dávila, que es una activista política del uribismo, no es más que esto, aunque se haya puesto el disfraz o la gorrita de periodista, es evidente que no lo es, como no lo son sus patrocinadores, los Gilinski, ¿no?, a los que mencionabais antes. Tiene un saldo negativo muy importante, porque está tan vinculada a ese mundo uribista que, digamos, arrastra toda la negatividad que tiene ese espacio, ¿no?, y que está en su líder histórico está por encima del 60%. Así que yo creo que tendría muchas dificultades para presentarse como una candidata viable para conseguir superar a alguno de los candidatos o candidatas que ponga encima de la mesa el petrismo, máxime si el petrismo consigue ir sacando adelante sus reformas, ¿no?, como la reforma pensional que acaba de sacar, como la reforma que ya consiguió, las reformas que ya ha conseguido ir sacando adelante, como la de la salud, aunque sea a trancas y barrancas y mediante decretos, y sobre todo si consiguiera sacar adelante también la reforma laboral, que también tiene un 60% de apoyo, probablemente se le pondría muy cuesta arriba a un candidato o una candidata tan netamente uribista como es Vicky Dávila. Sergio, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. ¿Se puede saber hasta qué punto en este índice de aprobación influyó el papel de Petro a nivel internacional? Me refiero a todo ese antibelicismo en el tema de la guerra ruso-ucraniana, el tema de masacre del genocidio en Palestina. ¿Cómo es percibido ese papel de Petro dentro de Colombia? Bueno, no hemos hecho ninguna pregunta específica sobre esto que mencionas, pero yo creo que sí que tenemos algunas pistas interesantes, ¿no? Gustavo Petro está haciendo en Colombia algo similar a lo que viene haciendo durante mucho tiempo AMLO en México, ¿no? Y es hablar directamente con su pueblo y trasladarle cuáles son las contradicciones intrínsecas al sistema de producción capitalista y al sistema de explotación global mundo que vivimos actualmente, ¿no? Y aunque algunos pudieran ser escépticos ante los posibles resultados de esto, no solamente tenemos los resultados de México como un buen ejemplo, sino que en nuestra propia encuesta nos estamos encontrando con que un tema aparentemente tan complejo como el de la reducción de la explotación de hidrocarburos en un país petrolero como es Colombia, Gustavo Petro ha conseguido trasladar a la gente que efectivamente hay que dejar de explotar esos recursos petroleros, aunque suponga un golpe económico para el país, porque hay que transitar progresivamente hacia la explotación de recursos alternativos, ¿no? Fijaos que en una población con muchos déficits económicos y de desarrollo social, ha conseguido Gustavo Petro con esa pedagogía trasladar esa idea, ¿no?, de que el mundo no solamente es la cuenta de resultados de mañana, sino que hay que verlo desde una lectura o con una mirada mucho más integral, ¿no? Y estoy absolutamente convencido de que posiciones antibelicistas como las que está teniendo Gustavo Petro en la última cumbre a la que rehusó a asistir y a validar con el voto y con la presencia de Colombia la iniciativa belicista, o con su posición tan firme en lo que respecta a la masacre genocida de Israel en Palestina, creo que están siendo muy influyentes en la imagen positiva que tiene Gustavo Petro. Tratar a su pueblo
como un pueblo adulto al que merece que se les sean explicados los problemas complejos que tiene la sociedad compleja de hoy, es algo que está dando muy buenos réditos a los dirigentes políticos que se atreven a hacerlo, como Gustavo Petro o como AMLO. Muchas gracias por atender a La Base, Sergio Pascual. Vamos a terminar también con ironía y con cariño con un temazo de Carlos Vives que queremos dedicar al presidente Petro. Déjame quererte. Hasta mañana.